Cuando uno recibe una invitación de presentar un libro propio, quizás siente pudor de hablar de sí mismo. Y sin embargo, quizá también lo que autentifica el texto es la propia persona. Soy conocido como Ángel Moreno, de Buenafuente. El lugar es el que me ha hecho a mí mismo. Llevo 55 años en el propio lugar del Sistal, como capellán y como párroco de la comarca del Alto Tajo. Y sin duda que el tiempo de estancia en este monte, en esta soledad, en este silencio, en esta oración de Buenafuente, es un poco la razón de esta quizá abundancia de textos, de libros, que incluso la editorial Narcea se ha hecho solidaria tantas veces de mis escritos. Cómo no narrar, por ejemplo, el hecho de Palabras entrañables, editado por Narcea al principio, y que responde a una situación de necesidad de misericordia, de necesidad de creer que Dios te quiere, de creer que Dios te perdona, de creer que realmente eres amigo de Dios. Y sin embargo, casi siempre a uno le aflora su propia imperfección y su propio pecado como razón de la distancia posible entre Dios y la propia conciencia. Cuando uno se encuentra en esta soledad y en este silencio, la relación orante es la que propicia la escucha de la palabra, la que propicia los secretos que se contienen y que se encierran a veces en una sola palabra, en una sola imagen. Cuando uno lee, relee, reza, contempla la palabra de Dios, sin duda que hay veces que dices, bueno, lo conozco, pero otras veces te tiembla el corazón porque es como un dardo, como diría Santa Teresa, que te traspasa y realmente descubres y con una luz distinta aquello que, a pesar de que quizás sea una lectura acostumbrada, se convierte en una lectura nueva, viva. De alguna forma, este contexto del lugar donde habito, el monasterio de Buenafuente del Sistal, es la causa, la raíz de esta producción de libros que la editorial Narcea, como digo, se ha hecho solidaria de mis escritos, en concreto de este último libro de Revestidos de Perdón e Invitados a Bodas, que es el que deseo presentar en este momento como invitación muy especial de la librería de San Pablo. Y cuando uno es invitado, pues bueno, yo suelo decir, aquí estoy porque me han llamado, aquí estoy porque me han invitado. Y eso quizá nos libera o me libera del pudor de poder hablar de mi propia obra. Muchas gracias porque esta invitación me hace posible explicar el contenido, el eje transversal del libro que deseo presentar. Con mucho gusto presento el último libro escrito en la editorial Narcea, que obedece a unos días de ejercicios espirituales, revestidos de perdón e invitados a bodas. Este título obedece a la clave interpretativa de todo el libro, que es la pasividad divina, en el sentido revestidos, invitados. Todo sucedió interiormente por una exégesis que el Papa Benedicto XVI hizo del anuncio del ángel a María. Dijo el ángel llena de gracia, y el Papa Benedicto
interpretó llenada de gracia, amada de Dios. Desde esta versión o desde esta exégesis del Papa Benedicto, llenada de gracia, amada de Dios, comprendí que hay un modo de vivir la espiritualidad no tanto como autojustificación, cuanto como respuesta a la experiencia pasiva, regalada, del don recibido del amor, de la amistad, incluso pues del perdón. Y desde ahí es el tema, el índice de todo el libro, que obedece a esta pasividad, dijéramos, a esta acogida, a esta recepción del don y del regalo que significa esta experiencia, no solamente del esfuerzo o de alguna manera la ascesis, cuanto de esta respuesta a la gracia, al don recibido. Yo creo que todo el libro, todo el texto obedece a esta clave. Así, por ejemplo, llamados, tentados, probados, perdonados, levantados, amados, enamorados, habitados, enviados. Como veo, esta expresión es la que da la clave para comprender el cristianismo, para comprender que uno no es tanto el que consigue, el que adquiere, el que atrapa la justificación, cuanto el que la recibe, y una vez que experimenta este amor, este perdón, esta llamada, entonces, como dice Santa Teresa, amor saca amor. Y es la experiencia vital cristiana, porque como dice el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, el cristianismo no es una ascesis, no es un código de moral, no es una ideología, sino que es un acontecimiento. Es el encuentro con la persona de Jesús, es el encuentro con la persona del que nos ha salvado, nos ha redimido. Y es desde ahí, desde donde se comprende eso que ya dice San Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más bien el que resucitó? Luego, si hay una realidad fundante, que es la recepción del don, la recepción del amor, la recepción del perdón, la recepción de la llamada, entonces, lógicamente, no hay injusticia, no hay un tienes que hacer para justificarte, sino que es la conciencia del regalo, la conciencia del don, revestidos de perdón, invitados a bodas. Ese revestidos de perdón. Hay una experiencia personal desde el año 2016 en que el Papa Francisco me invitó como misionero de la misericordia a un encuentro, a una audiencia próximo al año de la misericordia, a todos los misioneros. Y es ahí donde comprendí algo que yo no había caído en la cuenta, y es que Él nos puso como ejemplo los hijos de Noé, que toman una manta y cara atrás cubren la desnudez de su padre, que había quedado borracho en la tienda desnudo. Y ellos, por piedad, toman una manta y cubren la desnudez de su padre para devolver la dignidad. Este gesto, esta manta que cubre la desnudez, que cubre esa vergüenza de la persona, resulta que la vemos después arrastrando de alguna manera o siguiendo el hilo conductor de la manta, del manto, del vestido, pues de la túnica. Descubres qué es ser revestidos de perdón. Y sin duda que, por ejemplo, tenemos el tema
de la bendición de Isaac a su hijo Jacob, que gracias al vestido del primogénito, el anciano Isaac bendice al segundón Jacob. También descubrimos ese despojo del hijo amado, el hijo querido de Jacob, José, que es despojado de su túnica por sus propios hermanos. Cuando resulta que el hijo pródigo vuelve de ese lugar lejano, el padre le reviste con un traje de fiesta, y sobre todo cuando Jesucristo en la cruz, al pie de la cruz, nos deja su túnica, que no la rompen los soldados, y que sin duda es una túnica de una pieza, dice el texto, que probablemente hizo su propia madre, y es gracias a esa túnica, a costa del despojo, a costa de la desnudez del primogénito, que nosotros recibimos el perdón, recibimos la misericordia, recibimos la filiación de Dios. Y justamente desde ese perdón y desde esa túnica, desde ese vestido, sabemos esa parábola de invitados a bodas. Ese invitados a bodas que hay que ir con un traje de fiesta, con un traje adecuado. ¿Y cuál es ese traje adecuado? Sino aquel que nos ha regalado el propio Señor a costa de su propio despojo. Luego, tanto y revestidos de perdón como invitados a bodas, tiene esta resonancia de la túnica, de ese despojo de Jesucristo, para que nosotros, los segundones, podamos sentir la filiación divina por gracia, por regalo. Justamente ese invitados a bodas nos ofrece una experiencia que el cuarto evangelio realmente presenta, y es que en la boda de Caná de Galilea, vista quizá de manera extrapolada, pues podemos sin duda interpretar que es un movimiento o un momento de familiar, de simpatía, de popularidad del propio Jesús. Pero no es solamente eso. No es solamente, como a veces los curas predicamos en las bodas, que no falte el vino del amor, sino que en el proyecto de Jesús como plan que trae, y según el cuarto evangelio, es el desposarse con la humanidad. Precisamente el cuarto evangelio va a decir de la presentación que hace Juan el Bautista sobre Jesús. Yo no soy quien pensáis. Detrás de mí viene uno que es más que yo, al que yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Porque yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y quien tiene derecho a la esposa es el esposo, es el novio. Desde ahí, desde esta resonancia esponsal, que el capítulo primero de San Juan, como el capítulo tercero, nos redunda con la presentación de Juan el Bautista, tenemos y entramos a la boda en el capítulo 2 de San Juan, que curiosamente corresponde a la narración de la entrega de Jesús en la cruz. Y si hacemos un paralelo entre el capítulo 2 de San Juan y el capítulo 19, la muerte de Jesús, encontramos como una correspondencia casi exacta entre los personajes y las imágenes que aparecen en el capítulo 2 y las imágenes y figuras que aparecen en el capítulo 19. Pero, ¿a qué es entonces esta invitación a bodas? Pues justamente a lucrarnos gratuitamente del amor de Jesús, que da la vida y que es enterrado a manera del novio, de la noche de bodas del novio. Así, por ejemplo, cuando viene Nicodemo y José de Arimatea
para enterrar a Jesús con el permiso de Pilato, dice el texto que lo envuelven en sábanas, que es curioso el tema, el término sábanas en ese momento, y que lo entierran con los perfumes, la mirra y el aloe. Justamente si hacemos una concurrencia de esos perfumes, nos los va a citar el salmista en el día de bodas del príncipe real. A mirra y aloe huelen tus vestidos. Si aparecen esos perfumes cuando Jesús es enterrado, luego es enterrado no solamente como víctima de una impiedad, sino como esposo que realmente ha dado su vida, ha entregado su cuerpo, su carne y su sangre por su esposa, la Iglesia, la humanidad. Desde ahí, entonces, invitados a bodas no solamente es invitarnos a un banquete profano, festivo, sino es invitarnos realmente a lo que es la propia Eucaristía. Invitados a bodas es donde el novio se entrega, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se entrega por vosotros para perdón de los pecados. Luego, tenemos invitados a bodas o revestidos de perdón, esta concurrencia que se deriva o que se concentra en el gesto mayor de Jesucristo dando su vida por su esposa, dando su vida por amor en favor de toda la humanidad. Pues este es un poco el núcleo de este libro de la editorial Narcea, que con mucha generosidad siempre es solidaria a mis escritos, revestidos de perdón e invitados a bodas de la editorial Narcea. Muchas gracias por esta invitación que me hace la librería San Pablo de presentar este libro en este mes de publicidad para las Sagradas Escrituras.